Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, porque hoy les traigo un vídeo que sinceramente está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero terremoto en el mundo del entretenimiento turco, el escándalo de Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, amigos, lo han oído bien. Hoy vamos a desentrañar el misterio, a descubrir el secreto que nadie revela abiertamente. Vamos a analizar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que probablemente nos estamos perdiendo. Y créanme, hay mucho que analizar. Este no es solo un chisme cualquiera, es un drama con todos los ingredientes: amor, desamor, celos, fama, y la implacable lupa de los medios de comunicación. Para aquellos que no los conozcan, Mert Demir es un exitoso cantante turco conocido por su música pegadiza, con letras que tocan el corazón y su innegable carisma. Su voz, que fusiona géneros y rompe barreras, ha conquistado a miles de fanáticos tanto en Turquía como fuera de sus fronteras. Sus canciones, que a menudo exploran las complejidades del amor y la vida, resuenan profundamente con el público, convirtiéndolo en una figura prominente en la escena musical. Afra Sarıoğlu, por otro lado, es una de las actrices más queridas del momento, famosa por su papel en la serie Yalan. Su talento innato, su belleza y su capacidad para conectar con el público la han catapultado a la fama. En Yalan, Afra interpreta a una joven que con su fortaleza y vulnerabilidad ha cautivado a millones de espectadores. Su personaje, lleno de matices, la ha consolidado como una de las actrices más prometedoras de su generación. Además de su éxito en la pantalla, Afra también es conocida por su elegancia, su estilo y su presencia en eventos de alto perfil, lo que la convierte en un referente de moda y un ícono para muchos jóvenes. Son dos figuras públicas muy importantes en Turquía, y sus vidas personales, como es costumbre, son objeto de gran interés y especulación. Su fama, su talento y su belleza los convierten en blancos perfectos para la prensa del corazón y los fanáticos curiosos. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, es analizada minuciosamente, buscando pistas, interpretando gestos y construyendo narrativas que alimentan la curiosidad del público. Y como es normal, la curiosidad es grande. ¿Por qué? Pues porque en el mundo de las celebridades el amor, el desamor y los escándalos suelen ser el pan de cada día. Las relaciones a menudo son efímeras, las pasiones se encienden y se apagan con la misma rapidez, y la atención mediática, a veces, puede ser tan intensa que consume cualquier atisbo de privacidad. Y para serles sincero, este caso en particular ha dado mucho de qué hablar. La combinación de dos estrellas en la cima de sus carreras, un supuesto triángulo amoroso y el misterio que rodea las circunstancias de la separación, han generado una tormenta perfecta de especulaciones y rumores. Así que si son nuevos en el canal, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita, porque aquí les traigo la información más fresca, los chismes más jugosos y los análisis más detallados del mundo del espectáculo. No se lo pueden perder. Y por supuesto, déjenme un like si están tan emocionados como yo. Recuerden, amigos, el mundo del espectáculo es un universo lleno de misterios y secretos, y yo estoy aquí para desvelarlos. Ahora, vamos al grano, al corazón del asunto. ¿De qué va este escándalo? Pues para resumirlo, se trata de un supuesto romance, o al menos una conexión muy cercana, entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu, que habría surgido mientras Afra aún estaba en una relación con su colega, el también actor Mert Ramazan Demir. La telaraña de los enredos amorosos. Ya saben, amores que surgen en el set, miradas cómplices, rumores que se propagan como la pólvora. Todo muy hollywoodense, ¿no creen? La industria del entretenimiento, con sus sets de rodaje, eventos glamurosos y la constante presión de la fama, a menudo crea un caldo de cultivo propicio para el romance. Las largas horas de trabajo, la conexión que se establece entre los actores y la intensidad emocional de las historias que interpretan, pueden generar vínculos fuertes que a veces trascienden la pantalla. La cosa es que aunque Afra y Mert Ramazan Demir eran una de las parejas más queridas por el público, y hasta hace poco parecían muy felices, los rumores de una posible relación entre Afra y Mert Demir comenzaron a circular con fuerza. Fotos, vídeos, comentarios en redes sociales. El público, siempre atento, no tardó en atar cabos. La química entre Afra y Mert Ramazan Demir en Yalan era innegable, y su romance fuera de la pantalla parecía ser la confirmación de un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir, la vida a menudo tiene giros inesperados.
Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes y un poco turbias. ¿Por qué claro si Afra estaba con Mert Ramazan Demir? ¿Qué pintaba Mert Demir en todo esto? ¿Amistad? ¿Colaboración profesional? ¿O algo más? Las especulaciones se dispararon. La prensa del corazón, ávida de noticias, comenzó a investigar y a publicar informes sobre los encuentros de Afra y Mert Demir, sus interacciones en redes sociales y los testimonios de personas cercanas. La intriga crecía día a día. Lo que ocurrió después, o al menos lo que nos cuentan, fue la supuesta ruptura de Afra y Mert Ramazan Demir, y muy poco después, la confirmación de la relación, o al menos, la cercanía de Afra y Mert Demir. La transición, según los reportes, fue rápida, lo que alimentó aún más los rumores de infidelidad y la especulación sobre las razones de la ruptura. Las redes sociales explotaron. Los fans de Mert Ramazan Demir decepcionados. Los fans de Afra divididos. Y por supuesto los medios sacando chispas. Todos querían saberlo todo. ¿Cómo empezó? ¿Por qué terminó la relación anterior? ¿Qué es lo que siente Afra por Mert Demir? ¿Y Mert Demir por Afra? La vorágine de la información, la presión de la opinión pública y la constante exposición mediática se convirtieron en un desafío para los implicados. Las respuestas, como suele ocurrir en estos casos, han sido escasas, ambiguas y muy cuidadas. Los implicados, por supuesto, han mantenido un perfil bajo, esquivando las preguntas directas y dando respuestas diplomáticas. Los representantes, las agencias, todo el aparato mediático trabajando a pleno rendimiento para controlar la narrativa. La prudencia y la discreción se convirtieron en las armas de defensa ante la tormenta mediática. Pero como ya dije, el público no es tonto. Y las pistas, aunque sutiles, están por todas partes. La gente con su ojo entrenado para detectar la verdad, analiza cada detalle, cada gesto, cada palabra. Los fanáticos, con su conocimiento profundo de sus ídolos, buscan señales que confirmen o desmientan sus teorías. Por ejemplo, se han publicado fotos de Afra y Mert Demir juntos en diversas ocasiones, en cenas, en eventos, en paseos. Fotos que, aunque no confirman explícitamente una relación, sí sugieren una cercanía innegable. En estas imágenes se les ve sonrientes, cómplices, compartiendo momentos de intimidad. La cercanía física, las miradas y los gestos, son analizados minuciosamente por los seguidores, quienes buscan en ellos la confirmación de sus sospechas. También se han detectado interacciones en redes sociales, likes, comentarios, mensajes que en el lenguaje de las celebridades son como guiños secretos. En un mundo donde las redes sociales son la ventana al mundo de las estrellas, cada interacción se convierte en una pista. Un me gusta puede ser una simple señal de apoyo o, para los más observadores, una declaración de sentimientos. Los comentarios, a veces sutiles, a veces directos, pueden revelar mucho más de lo que se pretende. Además, han aparecido testimonios de personas cercanas a la pareja, que hablan de una conexión especial, de una química evidente, de una atracción innegable. Amigos, colegas y personas del entorno de Afra y Mert Demir han compartido sus impresiones sobre la relación, describiendo una conexión profunda y una atracción que trasciende la amistad. Aunque estos testimonios no son pruebas concluyentes, sí alimentan la especulación y refuerzan la idea de un romance en ciernes. Pero, ¿y el secreto que nadie revela? Pues creo que el secreto, o al menos la parte más delicada, es el timing. La velocidad con la que supuestamente se produjo el cambio de pareja. Y la falta de explicaciones claras sobre las razones de la ruptura anterior. La rapidez con la que Afra y Mert Demir, según los rumores, comenzaron su relación, después de que Afra terminara con Mert Ramazan Demir, es lo que ha generado mayor controversia. Porque, seamos honestos, para el público es más fácil digerir una nueva relación si la anterior se ha cerrado de forma oficial, con explicaciones claras y sin sombras de dudas. Las separaciones por naturaleza son dolorosas, y el público necesita comprender las razones detrás de ellas para procesarlas y seguir adelante. La falta de transparencia, en este caso, ha alimentado las especulaciones y ha generado un ambiente de suspicacia. Y por otro lado, la imagen pública de Afra, que siempre ha sido muy cuidada, podría verse afectada si se le asocia con rumores de infidelidad o de una supuesta traición. En un mundo donde la imagen es fundamental, cualquier rumor que pueda dañar la reputación de una celebridad es motivo de preocupación. Las agencias de relaciones públicas trabajan arduamente para proteger la imagen de sus representados y, en este caso,
la tarea es aún más complicada, ya que se trata de una situación delicada que involucra emociones y sentimientos. Por eso, las agencias de relaciones públicas trabajan a destajo, intentando controlar la narrativa y proteger la imagen de sus representados. Por eso, las respuestas son evasivas y las declaraciones escasas. La estrategia en estos casos suele ser minimizar los daños, evitar las controversias y esperar a que el tiempo cure las heridas y diluya la polémica. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Mert Demir y Afra Saraoglu definitivamente tienen una relación, ya sea amorosa o no, que es mucho más que una amistad. Las fotos, los vídeos y los testimonios sugieren una conexión especial, una cercanía que va más allá de lo profesional. Segundo, que la ruptura de Afra y Mert Ramazan Demir, aunque dolorosa, parece ser un hecho consumado. El silencio de los implicados, la falta de apariciones públicas juntos y los rumores de una nueva relación, indican que la historia de amor ha llegado a su fin. Tercero, que el público, como siempre, está ávido de saber la verdad. Y en este caso, la verdad por el momento sigue siendo un misterio. La curiosidad del público es insaciable y la falta de información solo alimenta la especulación y la intriga. Cuarto, que el mundo del espectáculo turco es, como el de Hollywood, un hervidero de romances, rumores y escándalos. Y que a veces la realidad supera a la ficción. El glamour, la fama, el dinero y la atención mediática crean un ambiente propicio para que surjan romances y escándalos. Pero, ¿qué pasará en el futuro? ¿Veremos a Mert Demir y Afra Saraoglu oficializar su relación? ¿O seguirán esquivando las preguntas y manteniendo el misterio? El tiempo, como siempre, será el mejor juez. La decisión de hacer pública su relación, o de mantenerla en privado, dependerá de ellos. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, este escándalo, sin duda, seguirá dando mucho que hablar. La historia de Mert Demir y Afra Saraoglu, sin duda, seguirá siendo objeto de interés y debate. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y sobre todo, que hayan aprendido algo nuevo. El mundo del espectáculo es un universo fascinante, lleno de misterios y sorpresas, y yo estoy aquí para desvelarlos. Sé que es un tema delicado, que involucra a personas reales con sentimientos reales. Pero como comunicadores, como analistas, como fans, es nuestro deber analizar, informar y compartir la información que tenemos, siempre desde el respeto y la objetividad. La responsabilidad de informar, de analizar y de compartir la información es fundamental para que el público pueda formarse su propia opinión. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por sus comentarios. Me encanta leerlos, me encantan sus opiniones y me encanta saber que están ahí, del otro lado de la pantalla. La interacción con ustedes, mis suscriptores, es lo que le da sentido a mi trabajo. Así que por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo más que debamos saber? ¿Tienen alguna teoría? Déjenlo en los comentarios, me encantaría leerlos. Sus opiniones son importantes y su participación hace que este canal sea cada vez mejor. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, el like es la forma de apoyar mi trabajo y de decirme que les gustan mis vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y recuerden, la vida es un show, y nosotros somos los espectadores.